Bueno, hoy en esta plática de café del jueves 6 de agosto, pues vamos a tocar el tema acerca de qué es lo que se necesita para dar consulta de primer contacto. Y ahora con respecto a la pandemia, pues lo que es una realidad. O sea, ahora es una realidad las consultas a distancia, por videoconferencia, incluso otro tipo de tecnologías. Y ya habíamos adelantado un poco con respecto a que hace años incluso se hacen cirugías a distancia por medio de robots y pues ya estamos viviendo una etapa totalmente diferente de la medicina. Sin embargo, ¿qué va a pasar con la medicina de primer contacto? Y pareciera que hay un hueco entre la formación de las especialidades y que ven pacientes poshospitalarios, pero no ven consultas de primer contacto, sino referenciados generalmente. Y el médico que egresa de la escuela de medicina no tiene posiblemente las habilidades para dar una consulta de primer contacto. Entonces, la idea de plática de café es pues una lluvia de ideas y opinar a ver qué podemos proponer para un futuro o cristalizarlo en algunas acciones. ¿Qué opinan? Doctor, bueno, definitivamente esta emergencia sanitaria pues viene a cambiar la forma de atención médica, pero también viene a modificar la forma de relación médico-paciente. Ya lo comentaba usted, también ahora actualmente va a ser una atención médica a distancia, pero además las medidas de seguridad también se modifican a partir de que inició esta emergencia sanitaria. Es importante que para una atención médica a distancia, el médico de primer contacto pues tenga ciertos equipos médicos, pero no nada más los equipos médicos, sino también equipos de tecnología, como es una cámara con computadora, y que no solamente eso, pueda hacer un enlace a distancia con un médico especialista o subespecialista cuando tiene alguna duda en alguna certeza para el diagnóstico del paciente. ¿Qué piensas tú, Jorge? Bueno, pues sí, totalmente de acuerdo. Esta pandemia pues ha hecho y va a hacer que cambiemos mucho de la forma en que lo hemos estado haciendo. Sin embargo, el contacto con el paciente presencial de una o de otra forma, ese siempre, desde mi punto de vista, va a tener que ser. Y digo que va a tener que ser porque, bueno, yo pongo el ejemplo. A veces mis pacientes me mandan fotos de pues, que su niño presenta esto o lo otro, trae un problema en piel o lo que sea. Pues no han sido pocas las ocasiones en las que, de acuerdo a la foto, estoy pensando en un posible diagnóstico, pero cuando lo veo, digo, ah, caray, no, pues esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque palpas, porque te das cuenta cómo está todo el proceso. Si tienen otras partes del cuerpo, por decir, en el caso de una dermatosis, y eso, digo, híjole, qué bueno que le dije que tenía que verlo. Ahora, yo lo que debo decir en mi formación, como la de todos, bueno, los que estamos aquí ahorita participando, pues todo fue presencial. Entonces, como yo en lo personal, pues es como a lo que me he acostumbrado. Sin embargo, debo decir que deberé de adaptarme también a lo nuevo que se vaya presentando. Y en el caso de la atención presencial, esa no se aprende nada más viendo. Eso se requiere de práctica, se requiere de que el alumno de pregrado, pues yo digo, desde el primer semestre, de una u otra forma se le ponga en contacto con pacientes. Claro, él no va a ser el responsable, va a tener siempre un tutor a un lado, pero eso ayuda mucho porque desde un principio el alumno de medicina está viendo cómo su maestro, cómo atiende a los pacientes, ¿verdad? Y eso a veces les deja escuela, o sea, dice, yo quiero ser como este doctor, no quiero ser como este otro,
¿verdad? Que regaña a los pacientes, les llama la atención, les habla golpeado, no les da oportunidad de que expresen lo que... Todo ese tipo de cosas es parte de la enseñanza que debe recibir el alumno para que en su momento, cuando egrese, al menos ya tenga cierta forma o al menos ha visto cómo sus maestros atendían a los pacientes. Nosotros, acá en la Autónoma de Guadalajara, eso se hace desde primer semestre. Hay un tiempo en el transcurso del semestre en el que acuden, ya sea a los consultorios o a los hospitales, a lo que es consulta externa, nada más, ¿verdad? Muchas veces ha habido también los casos en los que ha habido alumnos que al estar participando en ese tipo de actividades dicen, híjole, no, esto no es lo mío. Yo pensé que el hacer medicina era de otro tipo, tenía otro tipo de idea de cómo se maneja, pero al ver ya la realidad frente al paciente, particularmente cuando llega un paciente pues en condiciones un poco serias, dice, ah, caray, no, pues como que yo no soy para esto, y se salen de medicina, ¿verdad? Yo en lo personal digo, qué bueno que esto sucedió en primer semestre y no en semestres más avanzados, cuando ya se ha invertido más dinero, han perdido tiempo y a lo mejor lo de ellos es otra cosa. Tenían un concepto equivocado de lo que es el ejercicio de la medicina. Entonces, la relación médico-paciente, o más bien el contacto con los pacientes desde mi punto de vista, debe darse desde primer semestre. Obvio, siempre tutorados, ¿verdad? Por uno de sus maestros. Vamos a ver, fíjate que se han comentado cosas interesantísimas. Carlos tocó un punto que me parece muy importante y se complementa con lo que tú estás diciendo en este momento, Jorge, porque fíjate que una de las cosas que se han perdido es la relación médico-paciente. ¿Sí? Incluso yo te diría que los antiguos médicos de familia, los médicos generales que salían de una escuela, ponían un consultorio, después una farmacia, conocían a todos los de la familia y los pacientes, yo creo que a todos nos ha pasado cuando damos consulta, que llega el paciente, nos empieza a contar y simplemente nuestra actitud, enseguida dice el paciente, ya hasta me siento mejor, doctor. Y todavía no hemos hecho nada, nada más le hemos prestado atención. Totalmente de acuerdo. Posiblemente ese contacto, esa relación del paciente que solamente se puede hacer desde el punto de vista personal y presencial, pues tenga mucho que ver con lo que complementas, Jorge, porque muchos de nosotros que nos formamos para médicos, íbamos a ver dónde nos dejaban hacer una sutura, dónde hacer una curación, éramos voluntarios, poníamos un dispensario, y ahí íbamos haciendo algo porque nos entusiasmaba, teníamos la ilusión en algún momento de aprender para poder resolver. Entonces, ahora se ha vuelto un poco más complicado, siento yo, pero fíjate que en escuelas muy prestigiosas de medicina extranjeras tienen su propio centro médico. Sí. Y ese centro médico tiene un centro de atención, o sea, de consulta, que empiezan con la misma población universitaria, y salen un montón de estudios de investigación, pero el médico, como tú bien lo dijiste, desde que entra a la escuela de medicina está en contacto con el paciente y las diferentes generaciones, el alumno de mayor jerarquía, el médico que atiende a ese paciente, pues va enseñando algo que es muy difícil de aprender, porque no se aprende en los libros, sino solamente de manera presencial. Así es. ¿Cómo ves, Carlos? Y sí es importante. Desgraciadamente lo que comentaba, esta emergencia sanitaria viene a modificar ese tipo de relación médico-paciente, pero lo más importante que las nuevas generaciones y las generaciones actuales, independientemente que tengamos estos avances en la tecnología que nos acerca a distancia con personas que no pueden tener acceso a salud o a los servicios hospitalarios, no podemos perder ese contacto físico. No es lo mismo verlo a distancia que verlo físicamente, palparlo, sentirlo y llegar a un buen diagnóstico. Eso es algo que no se tiene que perder, independientemente de la situación que se esté presentando en este momento, porque hablaríamos también
de discriminación hacia ciertos pacientes cuando están en una situación muy grave, el hecho de no verlos físicamente. Bueno, eso también tiene una implicación, a lo mejor desde el punto de vista legal y de la bioética, que son cosas que César entró a la sala a ver si se pone su cámara y participa, pero definitivamente que van a cambiar las reglas del juego, porque también hay que tomar en cuenta que la consulta a distancia o la atención a la distancia no suple la presencial. Eso siento yo, creo que coincidimos en eso, o sea, no lo va a suplir. Es mucho mejor la presencial siempre, pero es una opción y es algo que pues ahora vamos a tener que aprender de esa manera también. Hola César, buen día. Buenos días. Y también pues nos ayuda que hay que pensar en los diferentes niveles que los médicos o los estudiantes de medicina necesitan el contacto con la realidad, como bien dijo Jorge, porque muchos ni siquiera tienen la vocación. Se hacen médicos por inercia, simplemente porque se inscribieron y pasaron y terminaron, pero ellos mismos reconocen que ni siquiera les gusta la medicina o no les gusta el contacto con los pacientes o no les gusta determinadas actividades y no les apasiona. Entonces no puede haber una buena persona, un buen médico sin que tenga esa pasión de servicio y de superación y de conocimiento, etc. César, yo creo que nos escuchaste algo. ¿Quieres opinar? No sigan hablando ahorita. Sigan hablando, ya después opino. Bueno, entonces vamos a ir resumiendo. Es una realidad, la medicina de primer contacto a distancia. Para eso también tiene implicaciones y necesidades básicas. O sea, el médico ahora va a tener que contar con una serie de equipo tecnológico que hace años no se contaba o simplemente no era importante para la práctica de la medicina, específicamente la computadora. Y luego de ahí, pues ya lo que tecnológicamente es una realidad actualmente. Necesitas una computadora, necesitas internet, necesitas una buena conectividad para que las imágenes y los videos y toda esta serie de cosas no sufran un desequilibrio. Saber manejar determinadas paqueterías para mandar una receta o indicaciones a distancia. O sea, algo que ya hacemos todos los días nosotros, pero que el muchacho de primer contacto a lo mejor no desconoce, a lo mejor se necesita una capacitación en ese aspecto. Incluso yo mismo me reconozco ignorante en cuestiones de edición de videos y todo, que cuando vayan checando los videos de Médicos Unidos van a ir viendo la evolución de que he ido aprendiendo un poquito. O sea, eran muy malos y ahorita un poquito menos malos, porque he ido aprendiendo sobre la marcha, pero posiblemente las generaciones de nuevos médicos que tengan que dar consulta a distancia, todo eso va a ser incluso una materia obligatoria, porque, o un conocimiento necesario que a lo mejor se tenga que conocer desde la primaria, secundaria, preparatoria, y más ahora que se han puesto la escuela o las actividades escolares a distancia. ¿Cómo ves, Jorge? No, sí, definitivamente, pues eso ya es algo que tiene que ser. Pero fíjate, a raíz de lo que se comentaba, que a veces hay muchachos que entran y que no tienen la vocación. Ahorita que estaba mencionando eso, me vino a la mente el caso de un alumno que tuvimos nosotros. Su papá, un neurocirujano bastante conocido, muy exitoso en el ejercicio de la profesión, y quería que su hijo pues fuera médico, ¿no? Entonces entra a la Facultad de Medicina y ahí se la fue llevando. Todos los semestres pues ahí iba pasando, en total que termina la carrera. En el momento de presentar el examen profesional, pues lo reprueba. Entonces, en ese tiempo yo estaba encargado de la dirección del área clínica de la Facultad de Medicina. Entonces, los muchachos que reprobaban el examen profesional, siempre los llamaba
y los entrevistaba, pues, ¿qué pasó? ¿No estudiaste o creías que ibas a pasar así nada más o qué? Y ya me iban dando sus razones. Este muchacho me dice, no, doctor, lo que pasa es que pues, a mí no me gusta esto, yo no soy para esto. Pues sí, pues ya terminaste. Sí, dice, lo que pasa es que es nada más por complacer a mi papá. La cuestión era de que él reprobaba el examen profesional, entonces el papá, por decir, en una ocasión, pues le regala un automóvil deportivo del año, ¿no? Último modelo. Yo decía, chico, pues reprueba, ¿verdad? ¿Qué será cuando lo apruebe el examen, no? Para no hacer largo el cuento, presentó 3 veces el examen profesional. En esa tercera ocasión, por fin, lo acreditó, ¿verdad? Y pues el papá muy contento, hizo un pachangón, un fiestonón, y le mando yo a Marco para decirle, pues qué bueno que ya pasaste esto y lo otro. Y decía, doctor, pero ¿sabe qué? Yo no me voy a dedicar a eso. Bueno, ¿y por qué duraste tanto tiempo? Lo hubieras decidido desde primer semestre y a lo mejor te hubieras metido a otra cosa que sí te gustara hacer. Dice, pues, porque mi papá siempre me daba el apoyo económico. Dice, pues si no, entonces iba a perder eso. Entonces, pongo este caso para que se vea cómo en un momento determinado las cosas se van dando en ciertos alumnos, que aunque en el caso no era lo suyo, pues, pero eso fue nada más por complacer al papá. ¿A qué se dedica ahorita actualmente? Pues tiene un restaurante, él es el que administra un restaurante, es médico, tiene su título de médico, pero pues le gustaba más el negocio, la comida y todo eso, y tiene un restaurante en esa ciudad de donde son originarios, y le va bastante bien. Entonces yo digo, pues mira, pues, qué bueno, ¿no? Quizás si hubiera seguido con esa intención de la medicina como tal, pues a lo mejor hubiera cometido 2, 3 errores garrafales que van en contra de los pacientes, ¿no? Fíjate que en ese caso que comentas, creo que hay una doble pérdida, o a lo mejor más. Un médico que termina una carrera y no ejerce, perdió el tiempo todos esos años de su vida en algo que no era su vocación. Y 2, le quita el lugar a otro, ¿verdad? Que a lo mejor pues no tuvo la oportunidad de terminar una carrera de medicina. Entonces yo estoy aquí en mis anotaciones, yo diría, ¿qué es lo que necesita un médico para dar una consulta, ya sea a distancia o en el consultorio presencial? Pues me estaba mencionando ahorita la vocación. A lo mejor necesitamos en las escuelas de medicina hacer un filtro para ver verdaderamente quién tiene la vocación o no. Y tú dijiste ya algo interesante, de que necesitan tener desde que entran a la escuela de medicina contacto con la realidad de la medicina. Y ahí seguramente algunos van a decir, esto no es para mí, o esto es lo que yo quiero. Bueno, la otra es, eso deriva en la actitud. O sea, si tú vas a estudiar medicina o tienes contacto con médicos que los admiras y tienen una mala actitud con respecto a lo que es la aplicación de la medicina, pues eso es lo que estás aprendiendo. A lo mejor tú quedas influenciado y estás haciendo una mala medicina porque no va a favorecer una buena relación médico-paciente. Bueno, por un lado. Por otro lado, pienso que pues ahora va a haber una serie de necesidades y conocimientos, como estaba yo mencionando, con respecto a las nuevas formas, tanto de la consulta presencial, que ya dijimos que no reemplaza y que es mejor la consulta presencial que la consulta a distancia. Pero, ¿qué otro queda ahí en intermedio o qué más se necesita, Carlos? Mira, voy a citar algunos ejemplos que estamos realizando aquí en el hospital. Desde hace 4 años, el hospital está realizando teleconsulta y telecapacitaciones, sobre todo como Hospital General de Concentración, para capacitar sobre todo a las comunidades que están más distantes y que no tienen especialistas o subespecialistas. Y la única forma de que ellos tengan acceso pronto a una consulta con especialistas es este tipo de consulta virtual, donde está como requisito tiene que haber un consultorio para ambas partes. Tienen que tener la tecnología adecuada para hacer los enlaces y los convenios de colaboración, claro, con esos hospitales, aunque sean del mismo sector público.
Aquí sí debo de comentar que pues uno va aprendiendo en estas tecnologías, ¿verdad? Nada llega, nada es estático, tiene que ir cambiando los requisitos, estas consultas a teledistancia. Como hospital tenemos programado lunes, o sea, de lunes a viernes diferentes especialidades. A menos que se presente alguna emergencia, pues se agrega nuevamente el especialista a esa teleconsulta. Y desde hace 2 años, este hospital tiene un convenio con Galveston, Texas, el Hospital del Niño Quemado. Y uno de los requisitos que ellos nos solicitaban era el consentimiento informado. La otra es en relación a lo que es la privacidad, confidencialidad y el secreto profesional. Es decir, todos los médicos que participan, porque el hospital tiene una unidad de quemados para el niño y para el adulto, tenían que firmar todos esos documentos por ambas partes, tanto por Galveston como por este hospital general. Y se le tenía que informar a los familiares del procedimiento y las fotografías que se tenían que realizar y enviar a esos datos. ¿Por qué se hizo este convenio y estas consultas virtuales? Para que ellos acudieran, los cirujanos plásticos y otras especialidades que tienen ellos, 2 veces por año a este hospital y darle rehabilitación a esos niños. En relación a este tipo de consultas virtuales con otros médicos de otros países, pues nos ha ayudado bastante y ha mejorado la calidad de la atención médica a esos niños, sobre todo a los niños que tienen este tipo de quemados. Pero sí hay una serie de requisitos que hay que cumplir cuando tenemos esa consulta virtual. Fíjate que si me permites tantito. En ese aspecto, porque si llevan 4 años con esa práctica, a lo mejor valdría la pena que un día nos dijeras la serie de actividades que ustedes están desarrollando para ver si nosotros podemos copiar algo de eso, ¿no? Porque algunos de nosotros, incluyéndome, pues estamos iniciando lo que es la medicina a distancia del primer grado. Lo que ustedes ya están haciendo nos serviría de una orientación. Se acaba de sumar con nosotros también Rubén Álvarez. Buenos días, Rubén. Y bueno, para actualizar entonces esto, primero, la medicina a distancia es una realidad. El tema es la medicina de primer contacto. Hemos mencionado que se necesitan nuevas herramientas, una vocación, la cuestión de actitud del médico, pero que la medicina a distancia por videoconferencia no suple, no es mucho mejor la medicina presencial, la medicina de consultorio, con la relación médico-paciente. Jorge. Bueno, buenos días a los compañeros que se han integrado. Fíjate, ahorita con lo que estaba mencionando Carlos, precisamente me está viniendo a la mente en lo que él empezó a mencionar de los contactos que tienen con otras instituciones y ahí mismo en el hospital donde él labora, que creo yo que eso es muy bueno lo que se está haciendo, es no perder de vista los aspectos bioéticos, porque al estar en una teleconferencia o una videollamada, lo que sea, y hay más personas, pues está también incidiendo en el secreto profesional, en todo ese tipo de cosas que ya muy bien mencionó Carlos, y que pues debemos tener una autorización. Mira, por ejemplo, en este caso, ahorita que empezamos esta reunión, tú mismo dijiste, voy a empezar a grabar esto. ¿Están de acuerdo? Todos dijimos que sí, pero a lo mejor alguien pudo haber dicho, pues no, yo no estoy de acuerdo en que se grabe esta reunión, ¿verdad? Entonces, hay situaciones, ¿verdad?, que se deben de tomar en cuenta, más cuando se trata de pacientes, porque a lo mejor lo que yo le voy a exponer al médico que se está comunicando, que nos estamos comunicando en ese momento, pues yo como paciente no sé que está siendo expuesto a un auditorio en donde hay alumnos, donde hay residentes, donde hay otros médicos, así sea donde esté, inclusive nada más la secretaria. Eso debe de informarse al paciente. Y inclusive si se va a grabar, se le debe decir al paciente que se está grabando. Son aspectos que anteriormente pues no los tomábamos tanto en consideración como tal, porque estábamos en el consultorio nada más con el paciente, nada más era entre nosotros. Si la información se fugaba, bueno, pues el médico era el que a lo mejor lo comentó, lo dijo, ¿no?
Pero son aspectos que se tienen que tener en consideración. Y pues yo considero, lo mencionó muy bien Carlos. Pero bueno, pues me ganó ahí el punto que iba a tocar. César quiere la palabra. Adelante, César. Buenos días a todos. Si autorizo que me graben. No, el primer problema que tenemos actualmente, no sé si en Estados Unidos también lo tengan, esto no está legislado en México todavía. La telemedicina no está legislada en México. Es un trabajo que, pues así que regresando a la pandemia, los diputados y senadores van a tener que realizar. Y a ver si no lo realizan como en las patas, como muchas cosas que hacen. Y mientras no esté legislado, pues estamos en la tablita. Sí te exigen, por ejemplo, sí que aunque sea por telemedicina, sobre todo en Estados Unidos, cumplas con los requisitos bioéticos, o sea, el consentimiento informado, el permiso de grabación, el permiso de fotos, lo que tú quieras, ahí sí. Lo que no he visto si te permitan, eso sí no lo he leído, si te permitan allá grabar cuando hay un auditorio de gente. O sea, esa es una cosa que hay que revisar. Pero al ratito les voy a subir un nuevo capítulo que dice multas por COFEPRIS y Ley General de Salud para que vayan viendo. Oye, por cierto, no hemos tocado el punto de que el paciente también puede grabar. De hacerlo y no está registrado nada por la telemedicina. Pues, algo se metió ahí, no sé quién es. No quiere salir a los hospitales. Bueno, Laura, estás escuchándote. Pon tu video, por favor. Bueno, decía que también podemos ser víctimas de nuestro propio video, de nuestra propia videoconsulta y tener una responsabilidad legal. O sea, el paciente también puede grabarnos. Yo creo que ahí también tenemos que aprender mucho. Tú, César, ya habías adelantado algo. Rubén, ¿quieres comentar? Sí, la tienes. O sea, actualmente, aunque no esté legislado, si tú das una consulta por videoconferencia, ¿me oyen? ¿La tienes que grabar? No es eso. Si algo sale mal, es responsabilidad legal como si estuviera en tu consultorio en el hospital. No es que porque fue por telemedicina no vale, no, es responsabilidad legal, eso marcan las leyes actualmente. Aunque no te paguen. Aunque no te paguen. Lo que pasa es que muchos ya aprendieron que primero le tienen que depositar la consulta por PayPal antes de darte la consulta. O sea, Sí. pero la responsabilidad legal, sea por telemedicina, por WhatsApp o lo que sea, queda, si tú indicas algo. Esa no cambia. Y eso era lo que iba a decir. A lo mejor tenemos que aprender de lo que está haciendo ya Carlos, porque no solamente es importante firmar ahí los principios de Helsinki y toda esta serie de cosas, sino también dentro de la responsivo una manera de cubrirnos las espaldas legalmente por la acción que vamos a ofrecer. ¿Cómo ves, Carlos? Y aquí sí es importante que esto se generó porque el país tenía altas tasas y sigue teniendo, ¿verdad? De mortalidad materna infantil en todo el país, y no todos los estados y los municipios contaban con especialistas y subespecialistas. Y eso era una forma, o ha sido una forma, de cómo detectar una embarazada de alto riesgo y que sea trasladada a un niño en situación crítica y sea trasladado, o desnutrido, y se ha trasladado a una localidad más cercana. Sí hay candados en relación a la receta médica. Si yo en este momento me enlazo con algún municipio y el médico general me expone un resumen y me da, y veo al niño, le indico, o yo le doy la indicación qué medicamentos puede proporcionarle, o en su caso, referirlo a un hospital de segundo o de tercer nivel, o dar la primera atención médica en ese sitio y referirlo inmediatamente, ¿sí? Pero sí hay candados como para protegerse también legalmente, aunque no está legislado, ¿no? Pero el objetivo principal es que esa población vulnerable no se quede desprotegida de una atención médica de un especialista o subespecialista.
sobre todo aquellas personas que no tienen acceso a un medio particular. Creo que aquí una situación para centrar un poco más los comentarios, iniciamos la plática de café con la idea de qué es lo que se va a necesitar en la consulta de primer contacto. O sea, estoy hablando extrahospitalaria, porque al parecer ya más o menos se tienen rutas críticas y un procedimiento ya establecido por lo que dice Carlos, pero quisiera que nos centráramos ahorita en este momento en responsabilidades legales, civiles o médicas, como dijo César, con respecto a la medicina de primer contacto, la medicina de consultorio, la que se da con un paciente que no está en el hospital o que todavía no llega a él y que nosotros participamos. Y dentro de eso, pues hay una serie de responsabilidades que a lo mejor se tiene que legislar sobre eso. ¿Cómo nos podríamos prevenir o qué es lo que necesitamos? Ya dijimos que la medicina a distancia por videoconferencia no suple la presencial, pero igualmente tiene responsabilidades. ¿Qué piensas, Rubén? Es un tema muy interesante y polémico, y a la vez, como dice César Virgen, ahorita todos están innovando y todos están muy ansiosos, improvisando la consulta virtual, pero de todas maneras, si no tenemos leyes, y cuando salgan las primeras van a salir con las patas, pero hay que tener cuidado porque también puede ser legal. Es bien difícil porque los familiares generalmente te van a hablar o te van a enseñar, es que aquí tiene una manchita, mire doctor, es una manchita, pero tú no estás viendo completo con tus ojos, sus oídos, con tus órganos de los sentidos al paciente. Entonces no puedes valorar a veces que pueda ser algo importante. Entonces, pienso yo que se puede ir a alguno con diagnóstico. Es, por ejemplo, una apendicitis, que se te vaya una apendicitis. Dele para los parásitos y fue una apendicitis. El paciente puede demandar, oye, el doctor no se fijó, si tú no lo exploraste, le metiste el dedo en el recto, no. Entonces, ¿le hiciste las maniobras en el abdomen? No. Entonces, ¿por qué le diste para los parásitos? Es que ella insistió, pues aunque ella haya insistido, no le debiste haber dado para los parásitos. Retardaste un diagnóstico. Entonces, pienso que la telemedicina todavía no estamos preparados, pero bueno, hay que ser muy precavidos y tener prudencia, sobre todo los que así lo vayan haciendo. O sea, definitivamente lo que comentas, pues extrapolado y extractado quiere decir que la medicina a distancia tiene mayor riesgo porque el índice de fracaso o diagnóstico erróneo pues es mayor. Claro. Y esa es una de las ventajas de la medicina presencial. Tú tienes Claro. la oportunidad de tener un contacto físico para explorar a un paciente, darte cuenta de su actitud al caminar, al hablar, al sentarse, etcétera, que puede afinar y tienes más parámetros de comprobación y justificación. Quiero preguntarles si será ético, César, grabar una videoconsulta. O sea, como un documento para tu defensa en una posibilidad legal. O en tu contra. O en También puede ser en tu... Pues sí, puede ser ético, pero tienes que pedir la autorización. Y el problema es, si nada más es una autorización verbal y no está como firmada en un documento, a ver, eso es otra cosa que hay que legislar. Si nada más la autorización verbal va a valer a la hora de grabar. Porque te puede pasar, estoy viendo esos que golpearon al robacombis y que ahora los demandó por 2 millones por la golpiza. Entonces, tiene sus asegúnes todo mientras no esté bien legislado. O sea, las leyes estén bien documentadas. Y puedes violar principios éticos y pues, al final te dice, pues no, yo sí le autoricé, pero siempre no. Entonces, tiene que estar todo bien documentado y bien autorizado en las leyes para que no sea luego ahora sí un boomerang en tu contra.
Pues sí, definitivamente que tenemos mucha tarea por delante. Tenemos que aprender desde el punto de vista legal para la aplicación de la medicina a distancia. Tenemos, si queremos hacer medicina a distancia, tener una serie de equipo, una serie de conocimiento y de procedimiento con respecto a algunas normas o algunos documentos que se tengan que cubrir. Y así como la norma de consultorio y la norma de la historia clínica, no dudaría que la norma oficial, no dudaría que ahora tenga que hacerse una norma oficial para medicina a distancia. ¿Cómo ves, Carlos? Y esos son los retos y que a futuro, hablando de las modificaciones de la norma, yo creo que todos estamos conscientes que esta emergencia sanitaria tiene que cambiar la norma oficial de expediente clínico, la 004, y que hay un apartado de los requisitos que tiene que tener el expediente electrónico. Pero no nada más eso, sino también modificar la Ley General de la Salud en lo que corresponde a la atención médica, que no está legislado todo lo que es la telemedicina. Tampoco viene y que se tiene que modificar la norma oficial mexicana en consentimiento informado. Si estamos de acuerdo, dice, la consulta es presencial y usted le tiene que dar el consentimiento informado. Pero ahora con esta emergencia sanitaria no hay consentimientos informados. Entonces, todo eso se tiene que modificar en qué momentos y en qué situaciones podemos o no tener el consentimiento informado presencial o virtual o a distancia, por teléfono. A lo mejor se va a tener que hacer una serie de normas para el paciente también, de que diga, cuando yo acepto una consulta a la distancia por videoconferencia o telefonía, me doy por enterado que yo estoy aceptando, ¿no?, una serie de riesgos que eximen al médico de una responsabilidad de lo que pueda suceder en una evolución al corto o mediano plazo. A lo mejor se me ocurre que podría ser de esa manera. ¿Cómo ves? Exacto. ¿Jorge? Perdón, me sacó ahorita un poco esto, pero yo no supe si fue a todos, a mí parece que nada más fue. Vamos a dar conmigo. A César. Nada más déjeme, no, es que no hay cosas que te eximan en la ley. Lo primero que se tiene que entender es que aunque tú digas, no te van a eximir de que te quieran poner un castigo. Serían atenuantes para que el castigo sea menor o salgas, ahora sí, sin problemas del asunto, pero no hay exhibición, es atenuación. Nada más. Fíjate que en otros países los videos tienen mucho valor. Tienen mucho valor legal. Sí. Y lo que tú digas ahí en el video te puede inculpar o te puede salvar, dependiendo de lo que digas. Y eso también en otros países tiene un valor al igual que un escrito. Entonces, a lo mejor en nuestro país, en México específicamente, no esté legislado eso y a lo mejor sería una tarea pendiente. No es que no es que te eximan, son atenuantes para que tú tengas cómo ganar el pleito. O sea, yo le expliqué toda la situación, le dije todo y pues si no me entendió, no me comprendió, ahora sí, ¿cómo le hacemos? Se lo vuelvo a explicar, pero entonces tú estás generando atenuantes, no te están eximiendo. Pero, bueno, son los asegúnes de la medicina y de las leyes, porque no todo es perfecto. Fíjate que ahorita que caímos en el aspecto legal, me hizo recordar que muchos médicos desgraciadamente han sido perseguidos por accionar médico y a veces justificado o injustificadamente, pero cuando son inocentes no tienen la manera de contrademandar y ya le produjeron a esos pacientes un daño moral, un daño profesional, un daño económico, y el médico tiene que quedarse con eso porque al parecer, o ignoro si hay una figura de contrademanda por daño moral o profesional o económico por parte del médico, del demandante. Sí existe la figura del daño moral en México. Sí la hay. El problema es que para que tú demuestres el daño moral está
muy difícil. Esa legislación está hecha más para los políticos, o sea, diputados, senadores, cosas por el estilo, para que ellos se puedan defender, que para que nosotros nos podamos defender, porque aunque tú ganes el pleito, después de mostrar el daño moral, es muy difícil tú como persona médica o persona física. Es más hecha, esas leyes están más hechas para políticos, periodistas, cosas por el estilo, aunque muchos periodistas burlan todo eso y ponen cada cosa que no es cierto, pero bueno, pero para ellos está hecho la ley, no tanto para los médicos o ahora sí que la persona común y corriente. Si la leen, lo van a ver eso. Pero que tú demuestres el daño moral después de ganar un juicio es muy difícil. Te lo dice cualquier abogado decente. Bueno, ya estamos llegando casi al final de la hora y yo quisiera que en palabras de cada uno de ustedes concluyeran lo que hemos platicado aquí. ¿Cuáles serían sus reflexiones o conclusiones o propuestas? Carlos, ¿tú quieres empezar? No, yo al último, si quieres, me agarro así de... Al último. Jorge, ¿tú quieres? A ver, Rubén. Pues creo que es un tema muy interesante que deberíamos de seguir insistiendo en tocarlo y platicarlo y que se genere también propuestas por parte de los médicos para ver una manera de tener pautas que los diputados o los que vayan a hacer estas leyes nos tomen en cuenta. Y aunque es difícil, como dice César, que siempre hay que pensar positivamente y tratar de hacer las cosas en la medicina, en el consultorio, lo más ético posible. Eso siempre tenerlo en cuenta y se grave o no se grave, eso te va a dar una seguridad de que estás haciendo las cosas bien. Nunca podemos evitar los sesgos y alguno que otro detalle que nos pueda fallar, pero siempre hay que tener prevención y prudencia para tener cuidado, sobre todo de nuestro trabajo diario y que nos vaya bien. Eso es lo que mis deseos para todos. Ese es mi comentario, Eduardo. Gracias, Rubén. ¿Alguien más quiere comentar? Jorge. Bien, sí, bueno, yo considero, en base a lo que hemos mencionado aquí también, que la actividad presencial con el paciente no tiene sustituto, pero que el hecho de que tengamos que irnos adaptando también a esta nueva modalidad, que es la comunicación a distancia, pues sí, es algo que tenemos que estar incursionando también y de una u otra forma irnos adaptando a esa modalidad, pero la actividad presencial en el ejercicio de la medicina en cualquier especialidad, pues no se puede sustituir. Eso por un lado. En relación a los aspectos legales, pues sí, definitivamente son cosas que tendrán que salir, porque no porque se quiera o no se quiera, sino porque va a ser necesario. Va a ser necesario hacerlos, nada más que considero que muy lamentablemente aquí en nuestro país todo eso se va dando con una lentitud pavorosa y total, cuando sale ya quedó desactualizado, ¿verdad? Es la otra cosa, ¿no? Entonces, híjole, mano, ahí no sé de qué forma se tendrá que trabajar para que vaya en forma y en tiempo conforme se va dando todas estas nuevas cosas que van saliendo. César, ¿quieres comentar algo más? Pues nada, es lo mismo, tendremos que esperar la legislación y que no llegue muy desactualizada y fuera de tiempo y que pues que sea adecuada aparte. Y algo que nos ha dejado mucho pues de enseñanza esta pandemia y si probablemente parece que no les he subido el artículo, pero hay un artículo que habla como que la pandemia dijo primero no hacer daño, porque en COVID-19 se han hecho muchas cosas que no se debían haber hecho. Y así lo dice el artículo. Entonces habría que, que esperar que la legislación sea adecuada para que tengamos ya un marco jurídico para poder actuar en telemedicina. Y ese sería el comentario. Muy bien, Carlos. Y yo agradecer la invitación, pero comentar que para ser médico
de primero, de segundo, de tercer nivel, primero tienes que tener la vocación y la vocación de servicio, que eso es lo esencial. ¿Sí? Tenemos que ser sensibles, humanos y respetuosos. Bueno, Se pues tienen que modificar las leyes y reglamentos. Esa es una responsabilidad de los colegios, asociaciones nacionales y estatales, porque de otra forma no lo van a modificar, y que el gremio médico tiene que participar en esas modificaciones. Que la consulta presencial nunca va a sustituir a la consulta, digo, la consulta virtual, perdón, nunca va a sustituir la consulta presencial, pero sí es de gran ayuda, sí es de gran apoyo, que hay que trabajarlo, hay que ir hacia adelante, no verle lo negativo, hay que verle lo positivo, como en todas las cosas de esta emergencia sanitaria. Hay una frase que dice que una persona exitosa es aquella que se va adaptando a los cambios, no es la que tiene el dinero, no es la que tiene la fuerza y no es la que tiene el poder, es la que se adapta a los cambios. Entonces creo que es una gran oportunidad esta situación que nos está pasando a nivel nacional y a nivel internacional. Es una gran oportunidad para crecer. muchas gracias, Carlos. Pues yo quisiera tratar de redactar un poquito lo que se dijo hoy en esta plática de café, y creo que puedo empezar porque los que decidan estudiar medicina, los que están estudiando o los que ya estudiaron, pregúntense a sí mismos si tienen la vocación. Y la vocación, lo dijo muy bien Carlos, de pues una actitud de servicio, de superación, siempre con muy buena fe, con muy buena intención, y como dijo César muy claramente también, primero no hacer daño. Lo segundo es que es una realidad la medicina a distancia, y tendremos que prepararnos de manera personal, de manera grupal, de manera nacional, de alguna forma, cada quien en su nivel de posibilidad y de poder, pero creo que los médicos bien intencionados y con vocación siempre andan corriendo riesgos, siempre, toda la vida, toda su vida profesional, por bien de un paciente. Entonces, que no se nos olvide que nosotros somos médicos, que queremos el bienestar de un paciente, su salud, y a veces el correr ese riesgo con esa buena voluntad, con esa actitud y todo, nos puede salvar de muchos otros riesgos sociales, políticos, económicos, etcétera, lo que ustedes quieran. Yo les quiero agradecer a ustedes porque aquí tengo un montón de anotaciones y voy a ver si puedo comprometer a gente que pueda enseñarnos algo en una de las videoconferencias de los viernes, que nos pueda mostrar algo que nos sirva a todos. Muchas gracias al doctor Carlos Benítez, muchas gracias al doctor César Virgen, muchas gracias al doctor Jorge Chuk, muchas gracias al doctor Rubén Álvarez por su participación. ¿Quieres comentar algo, Rubén? No, nada más saludarlos y agradecerle el lugar, el puesto. Gracias. Pues muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Buenos días a todos. Igualmente Hasta a luego. todos.